Hola, bienvenidos a esta clase telepresencial de la asignatura Comprensión y Análisis del Texto Literario. En este vídeo vamos a reflexionar sobre cómo han evolucionado los soportes literarios, haciendo que la literatura haya pasado de una fase oral a una escrita y que en la actualidad se encuentre en plena transición hacia una fase digital en la que se transmitirá a través de pantallas de dispositivos electrónicos. En cualquier cultura, las primeras manifestaciones literarias pertenecen a la oralidad. Antiguamente, la literatura se transmitía de esta forma de generación en generación. Sin embargo, el soporte por excelencia de la literatura ha sido el papel. De hecho, el libro es el gran símbolo de la literatura y lo lleva siendo durante buena parte de la civilización. En la actualidad se está viviendo una transformación en la literatura, ya que están apareciendo obras que se transmiten a través de pantallas y otros soportes digitales. El libro ya no es el único medio a través del que se puede transmitir la literatura, sino que existen otros como tabletas, ordenadores, ebooks, teléfonos móviles, etc. Tal y como hemos dicho, la primera forma de difusión de la literatura fue oral. De hecho, fue la forma fundamental de transmisión literaria hasta al menos finales del siglo XV, cuando Gutenberg inventó la imprenta, lo que permitió el desarrollo de la cultura impresa y letrada. Según el teórico de la comunicación, Marshall McLuhan, la invención de la imprenta resultó de vital importancia no solo para la evolución de la literatura, sino también para el desarrollo del hombre en general. En su opinión, la llegada de la imprenta cambió la forma de pensar y comportarse de los seres humanos, reduciendo la importancia de la memoria y ampliando la capacidad de abstracción. De todos modos, aunque no existiese la imprenta, en esta fase existían algunos textos escritos, los manuscritos, copiados a mano. El problema, claro está, es que la difusión de los manuscritos era mucho más pequeña que la que después permitiría la imprenta. Más allá del hecho de ser transmitida a través de las ondas físicas del aire, lo importante de la oralidad es que dotaba la comunicación literaria de una serie de características. En primer lugar, en la oralidad es necesario que el emisor y el receptor compartan espacio y tiempo. Tienen, pues, que estar en contacto físico. En segundo lugar, la oralidad nos permite la interacción entre el emisor y el receptor. Como los textos se van transmitiendo de generación en generación, quienes un día son receptores pueden convertirse en otro día en emisores, cambiando el texto si así lo creen oportuno y creando lo que se denomina autoría colectiva. Y en tercer lugar, muy relacionado con lo anterior, gracias a esa interacción, la oralidad permite cambiar el mensaje, como demuestra, por ejemplo, el hecho de que podamos encontrarnos con diferentes versiones del mismo cuento folclórico en diversas zonas o diversas culturas. La literatura escrita ha sido la forma convencional de transmisión de la literatura de los últimos siglos. Desde que se popularizó el uso de la imprenta, la literatura se ha transmitido de forma impresa, a través de ediciones que fijaban un mismo texto y permitían hacer muchas copias de una misma versión. De este modo, las características propias de la literatura escrita son la fosilización del mensaje, que no puede ser modificado y que hace que todos los que leemos un libro entremos en contacto con el mismo mensaje, algo que, por ejemplo, no ocurría en la oralidad, que podía cambiar con el tiempo. La posibilidad de leer el texto en cualquier momento y en cualquier lugar, que permite que en la actualidad se puedan leer textos antiguos o que en cualquier país se pueda leer un texto escrito en España. Ya no es necesario compartir espacio y tiempo con el autor, sino que los textos, gracias al soporte del libro, pueden trascender su concreción física. El hecho de ser una comunicación que tiene un único autor, pero una multitud de receptores, que son todos aquellos lectores que en un momento u otro se acercan a la lectura. Estos lectores pueden leer, pero jamás pueden interactuar ni entrar en contacto directo con el lector. En los últimos años, la relevancia del soporte del libro se ha visto amenazada por la irrupción de soportes digitales de lectura. No solo nos encontramos ante un proceso de digitalización por el cual lo que antes leíamos en un libro ahora lo leemos en la pantalla, sino que además se están creando nuevas obras literarias, llamadas ciberliteratura, que aprovechan las posibilidades y avances del mundo digital e incluso de la conexión a la red para crear obras literarias con características diferentes.
En esas obras se permite la interacción entre autor y receptor, aprovechando la capacidad de comunicación del mundo digital. De hecho, el receptor puede llegar incluso a cambiar la forma del mensaje. Además, en la ciberliteratura, el mensaje puede llegar de forma inmediata al lector, sin intermediarios ni esperas, tal y como ocurre ahora. La irrupción de la literatura digital resulta de suma importancia para incorporar a nuestras clases. Nuestros alumnos viven ya inmersos en la cultura digital y tienen que conocer los nuevos géneros literarios que están apareciendo en este contexto. Blogonovelas, hiperficciones, poesía digital, etc. Géneros a veces más parecidos a un videojuego o a la realidad virtual que a la literatura convencional. Además de darles a conocer esta nueva realidad, que seguro les interesará, debemos reflexionar con ellos sobre lo que implica este nuevo paradigma. ¿Va a cambiar nuestra concepción de la literatura? ¿Es lo mismo leer en papel que leer en pantalla? ¿La actitud del lector es la misma en la literatura convencional que en la ciberliteratura? ¿Desaparecerá el libro? El mundo está cambiando, y con él la literatura, y debemos enseñarle a nuestros alumnos esta realidad para que vean cómo la literatura es algo vivo, plenamente integrado en el mundo contemporáneo y sometido a los mismos cambios que el resto de la sociedad. Gracias por la atención prestada. Esperamos que esta videoclase les haya aclarado los principales conceptos sobre el paso de la literatura escrita a la ciberliteratura. Sigamos estudiando.